Bachillerato General Escolarizado Ignacio Ramírez Calzada. Habilidades digitales. México en crisis. Profesor Enrique Olivares Gamboa. Alumnas Naomi Hazel Morales Martínez, María Isabel López Merlo. Primer grado Grupo C, segundo semestre. ¿Qué es una crisis? Es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En algunos casos también hace referencia a una situación de carestía y o escasez. Una situación de crisis puede referirse a todos los ámbitos, como por ejemplo, crisis económicas de la economía, crisis políticas de la política, crisis existenciales del ser humano, crisis energéticas del medio ambiente o las crisis sociales de la sociedad. Hoy veremos las crisis en una nación. Existen 4 tipos de crisis, las cuales son las crisis sociales, las políticas, las económicas y las demográficas. La historia económica de México, posterior a la Revolución y producto de la creación de un partido político hegemónico, el PRI, que gobernó desde 1929, los sexenios presidenciales iniciaron con Lázaro Cárdenas del Río en 1935 y a la fecha hemos tenido 15 en total. De ellos, 11 fueron sucesivos del PRI y 2 también sucesivos del PAN, y después uno del PRI. Ahora inicia un nuevo gobierno de Morena. Se debe marcar una diferencia entre los segundos 5 sexenios gobernados por el PRI, que fueron los que llevaron al desastre económico de esta nación, y los primeros 6, que desde el punto de vista económico fueron mucho mejores, especialmente la mitad de Adolfo Ruiz Cortines, después Adolfo López Mateos y finalmente Gustavo Díaz Ordaz, que al menos en lo económico entregó buenas cuentas, aún habiendo organizado los Juegos Olímpicos de 1968. Los 2 sexenios del PAN intentaron reducir la deuda en el porcentaje de BIP y fue Vicente Fox quien lo hizo mejor, entregando un total de la deuda pública en 54.8 miles de millones de dólares, equivalentes al 5.7% del BIP en el 2006. En el sexenio de Felipe Calderón se homologaron la deuda en PDVSA de Pemex y en el Fondo de Pensiones de ISSSTE, que correspondían a deudas de sexenios anteriores. Los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto marcaron una tendencia al incrementar la deuda externa y la interna, cerrando en el 2018 en 202.36 miles de millones de dólares y el 17.21% del BIP, pero sin mayor incremento del BIP. En los 2 primeros años del sexenio actual de Andrés Manuel López Obrador, la deuda externa brutal del sector público federal se ha incrementado desde 202.355 millones de dólares en el 2018 hasta 223.649 millones de dólares en el 2020, una diferencia de 21.294 millones de dólares, pasando del ya elevado 16.9% del BIP corriente en el 2018 al 19.3% actual. Los principales problemas de México que pronto se convertirán en una enorme crisis: inseguridad y delincuencia, pobreza, desigualdad, corrupción, justicia, desempleo, dificultad para el acceso a los alimentos, la escasez de agua, la educación pública de baja calidad, la discriminación, el machismo y la violencia contra la mujer, el sistema de salud. Gracias por la atención prestada a este video.